Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. En este momento estamos emitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales. Así que para no perderos nada y manteneros al día de todo lo que aquí se comparte, os invitamos a que os suscribáis a ellos. Bienvenidos a una nueva semana de seguir aprendiendo, de seguir fomentando nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Hoy vamos a compartir esta entrevista junto a Luciana Tronfi. Ella viene a presentarnos un tema interesantísimo que se titula ¿Cómo acceder fácilmente al campo cuántico? Ya es traductora de inglés, estudió flores de Bach, masaje californiano, autoasistencia psicológica y chamanismo, también registros akáshicos y ha realizado formaciones en bioneuroemoción. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tenerla aquí acompañándonos, así que vamos a recibirla ya. Hola Luciana, ¿qué tal estás? Bienvenida a Mindalia. Hola Laura, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por acompañarnos, por presentarnos este súper tema. Luciana, antes de iniciar la entrevista, voy a recordar a toda la gente que está ahí al otro lado de la pantalla, gracias por estar en una ocasión más compartiendo vuestro tiempo con todos nosotros. Quiero recordar que el chat va a estar abierto para preguntas. Todo aquello que queráis consultarle a Luciana durante este tiempo de nuestra charla, podéis indicarlo seguido de la fórmula pregunta, vuestro nombre, el país y también la duda a solucionar, perdón, con Luciana, y en un ratito vamos a dar cabida aquí en directo a resolver algunas de esas dudas. Bueno, Luciana, pues para situarnos un poco en este tema del acceso al campo cuántico, vamos a entrar en la materia comenzando por lo más básico, ¿no? ¿Qué es el campo cuántico? Bueno, a ver, voy a tratar de explicarlo en términos fáciles, digamos, porque es algo muy amplio, ¿no? Pero para entenderlo de manera fácil, ¿qué sería el campo cuántico? El campo cuántico es como un campo sutil, un campo etéreo, donde están todas las posibilidades de manifestación, donde hay infinitas realidades para ser manifestadas en tu vida. Entonces, esto que parece, wow, qué alucinante, tiene como muchas aristas. Lo vamos a tratar como de acotar y de transmitirlo de una manera muy fácil, pero primero sí hay que explicar que para acceder a ese campo cuántico hay que entender que somos seres programados mentalmente desde que somos muy pequeñitos. Esto es súper importante entenderlo porque muchas veces me dicen, bueno, buenísimo esto de acceder al campo, tenemos infinitas posibilidades de manifestación, pero ¿por qué sigo en patrones repetitivos? ¿Por qué estoy siempre repitiendo la misma realidad si este campo cuántico son infinitas posibilidades de manifestación? Bien, lo que hay que entender que tenemos una programación mental. Nosotros hasta nuestros 3 años de edad, más o menos, vivimos el mundo a través de la emoción de la mamá. ¿Sí? Nosotros percibimos la realidad y el mundo a través de lo que tu mamá siente. Y hasta nuestros 7 años de edad, más o menos, recibimos programaciones mentales como un ordenador, como si fueses un ordenador en blanco y te van cargando programas que te dicen lo que es la vida. ¿Sí? Entonces, acorde a lo que vos escuchás de tus papás, lo que escuchás en la escuela, lo que escuchás de los adultos, lo que vas percibiendo de esa realidad, se van formando programas mentales. Esos programas mentales te pueden decir, por ejemplo, que ganar el dinero es con sangre, sudor y lágrimas, que estar en pareja es algo tedioso, es con hastío, es todo lo que vos vayas escuchando de la afuera, ¿sí? Que hay enfermedades que son incurables. Entonces, todos estos son paradigmas y programas que se van instalando en tu cerebro y hacen que el día de mañana tú proyectes tu realidad desde esos programas mentales. Ahora, ese campo cuántico de información es infinito de posibilidades. Y tú, ¿con cuáles posibilidades conectas ese campo cuántico acorde a tus programas mentales? Por eso es súper importante entender que venimos programados, ¿sí? Para después ir charlando más adelante en esta charla, cómo accedemos fácil a ese campo cuántico, ¿sí? Primero es que entiendas que hay un programa mental y una emoción en tu cerebro que te está conectando con ese campo cuántico de información y vas atrayendo tu realidad y manifestando realidades posibles acorde a programas mentales. ¿Se entiende, Laura, esta primera parte?
Se entiende perfecto, Luciana. Justo me sorprendía lo fácil, ¿no? Que se hace entenderlo de tus palabras. Ahí de todas formas, yo estoy leyendo el chat por si algo no se entiende, que me lo indiquen también. Pero bueno, perfecto. Entonces nos hemos situado en ese campo cuántico, en todo aquello que nos influye desde la edad, desde la infancia, desde la edad temprana, y que nos hace desarrollarnos como adultos, ¿no? Y que en nuestra vida adulta tengamos esos pequeños patrones condicionantes que no nos dejan avanzar en muchas ocasiones. ¿Qué tipo de información, ¿no? nos desvela el campo cuántico? ¿Y para qué sirve el acceder a él? Porque una vez que ya somos adultos, tenemos que acceder a él para ver cuáles son esos patrones limitantes, ¿no? Lo que nos está afectando. ¿Qué tipo de información podemos obtener del mismo? Exacto. Tienes que pensar que siempre estamos conectados con ese campo cuántico porque estamos interactuando con esa información. ¿Cómo sería? Esto del campo cuántico, dijimos que es un campo sutil, un campo etéreo de información, ¿sí? Donde están todas las posibilidades posibles de manifestación. Ahora, desde tu observador consciente, conectas con ese campo. Pensemos como el campo cuántico como si fuesen todas partículas de información, todas desparramadas, millones de partículas de información. Tu observador consciente desde tu programa mental hace que se conecten determinadas partículas y se colapsen en una onda de información y se manifiesten en tu realidad, ¿sí? Entonces, si yo ahí tengo millones de partículas disponibles, ¿sí? Y voy a estar eligiendo desde un programa mental en automático, desde una emoción que tengo ahí guardada en mi cerebro, bueno, ahora si yo soy consciente, puedo cambiar ese programa mental, cambiar esa emoción, elevarla a una vibración más elevada, por ende conectar con vibraciones más elevadas de ese campo cuántico de información. Lo que tenés que pensar es que estás constantemente co-creando tu realidad desde tu proyección mental, ¿sí? Entonces, a ver, si decimos que esos programas mentales están guardados en tu cerebro con emociones, ¿sí? Porque el cerebro guarda lo que lo emociona. Esto por ahí antes no lo dije, pero te lo cuento ahora. Todos esos programas mentales que vos vas guardando en tu cerebro, ¿por qué tu cerebro elige uno, sino otros los guarda con una emoción? ¿Sí? Esa emoción que puede venir heredada de un padre o una madre, o algo que te haya, una emoción que te haya producido eso que vos viste de la afuera. ¿Sí? Entonces, la emoción, entendida como una vibración que te conecta con ese campo cuántico de información, ¿sí? Hay vibraciones que son bajas y vibraciones altas. No vamos a hablar de emociones negativas ni positivas porque ahí le estamos poniendo un juicio que no existe. Las emociones son vibraciones que te conectan con ese campo cuántico infinito de posibilidades. Como te decía antes, hay vibraciones que son bajas. ¿Cuáles serían? El miedo, el enfado, la tristeza, ¿sí? Y hay vibraciones que son más elevadas, la gratitud, el amor, la compasión. Entonces, desde tu observador consciente, lo primero que tienes que hacer para ver qué posibilidades estás atrayendo de ese campo cuántico de información es verte dónde estás vibrando. Muchas personas me dicen, sí, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta cuál es mi vibración? Y fíjate lo que estás proyectando. Si constantemente estás proyectando situaciones de enfado, ¿sí? Si, por ejemplo, siempre atraes las mismas amistades que te traicionan y esa traición que te produce enfado, ahí está tu vibración. Entonces empezá a observar tu entorno, a ver qué tipo de vibración tenés guardada en tu memoria y en tu programación mental. Si esa vibración es baja, podemos transformarla, elevar tu vibración a una más elevada y acceder a ese campo cuántico de infinitas posibilidades atrayendo una vibración más elevada a tu vida. Por ende, tus co-creaciones van a ser en vibraciones amorosas, en vibraciones más armoniosas y en vibraciones más en coherencia con el ser de amor que sos. ¿Se entiende? Entonces, a ver, esto es lo que a mí me alucina de este camino, que digo, bueno, si yo me encuentro en un patrón repetitivo, lo puedo cambiar. Tengo la libertad, porque es un derecho de nacimiento, la libertad, sí, para poder cambiar mi programación y atraer otra información de ese campo cuántico, que es infinito en posibilidades. Entonces ya no hay nada que diga incurable, imposible, todas estas creencias que tenemos de carencia, ¿sí? Esto no es para mí, no puedo acceder a esta abundancia, voy a traer siempre un tipo de pareja infiel porque esto ya está en mi destino, tengo mala suerte, me hicieron magia negra. Nada de eso es real. Todos son programas mentales que los podés destrabar y elevar tu vibración y acceder en ese campo cuántico a otras posibilidades de manifestación. Buenísimo, Luciana. ¿Nos podrías poner un ejemplo de uno de esos patrones, digamos, limitantes o repetitivos, ¿no? que tenemos en nuestra vida de adulto que se infunda desde la niñez para que se entienda un poquito mejor?
Sí, claro. Por ejemplo, a mí me ha pasado en consulta, en las sesiones individuales, por ejemplo, una persona que se encontraba como muy atrapada en su vínculo de pareja, ¿sí? Y como una sensación de no poder expandirse en su potencial. Entonces fuimos indagando para atrás. Recordemos que ese inconsciente o esas programaciones mentales están en un eterno presente. El inconsciente es atemporal. Es atemporal, no tiene sentido del humor, ¿sí? Y es como muy literal el inconsciente. Entonces, empezamos a indagar sobre la historia. Claro, vimos en su infancia una madre muy sometida a un padre muy violento. Entonces, en su programación estaba someterse al vínculo en pareja, ¿sí? Es como tenía que estar en un estado de sumisión. Por ende, no podía como expresarse en todo su potencial. Entonces, descubriendo la emoción enquistada, ¿sí? En su infancia, en ese circuito familiar donde había mucha violencia y mucha sumisión de su madre hacia su padre, descubrimos mucho enfado, ¿sí? Entonces, cuando pudimos como liberar esa emoción, se liberó en su circuito de pareja también y pudo expresarse desde su potencial. Claro, lo que tuvimos que ir es parece que vamos hacia atrás, pero en realidad lo que estamos haciendo es como desaprender ese programa mental, ¿sí? Y decirle a tu inconsciente que ya no necesitas tener tomada así como agarrada en la mano esa emoción, podés liberarla y manifestar otra posibilidad del campo cuántico. Hay muchas de estas programaciones mentales que tienen que ver con a ver, uno a veces lo ve como en escenarios de sumisión, de violencia, pero en realidad lo que hay que llegar es la emoción oculta detrás de eso. ¿Con qué emoción fue grabada esa programación? Porque recordemos, como te conté antes, que la emoción es una vibración que se emite a ese campo cuántico de posibilidades. Eso es lo que hay que destrabar para que puedas elevar tu vibración, que muchas veces yo digo elevar, pero en realidad es volver a tu estado natural, que es amor y armonía. ¿Sí? Nosotros somos seres que venimos de una fuente de amor. Es como que recordemos lo que somos sin esas programaciones heredadas y puedas manifestarte en un mayor potencial. A mí ese caso como que, bueno, quizás resonó algo en mi historia, pero es como que me impactó el ver cómo repetía el mismo escenario de sumisión con su pareja y en realidad eso le producía mucho enfado. Lo que necesitaba esta persona repetir era el enfado. Ese es el estado repetitivo, la emoción que quedó enquistada en tu cerebro. Bueno, qué interesante, Luciana, me encanta el tema y tengo que decirte que aquí está encantando también, ¿eh? Estoy leyendo ahí el chat y bueno, todo el mundo te da las gracias, que es una cosa muy importante que realmente se trata poquito, ¿no? Se sabe poquito de ello. Bueno, pues vamos entonces al título de esta entrevista, que es ¿cómo accedemos, ¿no? A ese campo cuántico? ¿Desde dónde se llega? Bien, yo siempre lo que digo que hay como muchas formas de acceder al campo cuántico, pero en realidad uno no debería hacer nada, porque estamos constantemente conectados con ese campo de información. Es que puedas observarte en lo que te limita o que te crees que te limita a acceder a tu mayor potencial o a esas potencialidades del campo que más te den armonía. Yo sí lo que he visto para mí y lo que he visto en consulta, que a veces necesitamos como un protocolo para entrar ahí, ¿no? Como un hábito. Nosotros somos, a veces desprogramarnos no es tan fácil, porque ¿qué hace tu inconsciente? Siempre te va a llevar a lo conocido, ¿sí? Este vacío creativo al ego mucho no le gusta, lo relaciona con la muerte, ¿no? Entonces dice, no, vamos a lo conocido, ¿sí? Entonces, sí lo que yo hice, ¿por qué lo digo de una manera fácil? Porque como creado meditaciones para que puedas acceder a ese campo de información. Esas meditaciones, ¿qué hacen? Te presentizan, dejan de emitir un juicio, ¿sí? En ese campo cuántico y hacen que puedas observar ese campo cuántico de una manera inocente y desde el amor que sos. Entonces, ¿por qué le digo que es fácil? Porque es como que vuelvas a un estado muy natural, a un estado sin estar juzgando constantemente la realidad, que aceptes esa realidad como es, que la mires desde otra percepción y que puedas elevar tu vibración a, para justamente atraer potencialidades más elevadas. ¿Por qué digo que es de una manera fácil? Porque es como, a mí me ha servido mucho esto de estas meditaciones guiadas que hago, que son meditaciones que te conectan con el corazón, que es donde un centro energético, donde está el amor justamente, sí, que te conecta con ese campo cuántico, y además ¿por qué estas meditaciones te ayudan? Porque como te decía antes, tu cerebro necesita como el hábito. Dicen que lleva 21 días de desandar un hábito, ¿no? Yo lo he visto a veces en las consultas que es un acto de conciencia instantáneo, te libera esa información. Pero ¿cómo sería acceder fácil? A través de meditaciones, que no tienen que ser exactamente las mías, ¿no? Pero puedes usar una meditación que te lleve a estar como en un estado de sentirte presente, ¿sí? Y que estés
mirando ese campo de posibilidades, sin juicio. Yo soy una persona muy visual, a mí me puedo conectar muy fácil con las imágenes del campo y se lo transmito también a los oyentes, ¿no? Que pueden por ahí fijarse en esas meditaciones, que hay algunas que están compartidas en mi canal de YouTube de manera gratuita, ¿sí? Que cuando uno baja toda la actividad mental, se conecta con el corazón, hay imágenes a veces que te empiezan a venir del campo cuántico. Hay personas que lo reciben de una manera muy corporal y hay personas que escuchan a veces una voz, pero el campo cuántico siempre te responde con información. Cuando vos querés desprogramarte, hay algo allá afuera que te conecta con otra información. Yo recibo mucho a través de imágenes, ¿sí? Buenísimo, Luciana, muchísimas gracias. Y bueno, ahí, un segundín, aquí vuelvo a pantalla, ahora sí que estoy por aquí contigo. Bueno, perfecto. Nos contabas ahí un previo caso práctico, ¿no? De una chica que se encontraba pues enquistada, ¿no? Es en esa emoción de un padre violento, una madre con mucha angustia, ¿no? Durante su vida. Me gustaría que nos compartieras algún que otro caso más que te haya llamado especialmente la atención, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Cada persona es, digamos, de una manera. Y también me gustaría preguntarte, ya que estamos entrando en contexto, ¿no? De casos prácticos de personas, si hay un tiempo requerido para, digamos, llevar a cabo todo este acceso al campo cuántico y recuperar, ¿no? Esa armonía, como bien decías al inicio, o si tal cual en cada persona funciona de una manera diferente, cada persona requiere de un tiempo. Cuéntame cómo funciona. Sí, yo lo que veo, el tiempo que te pueda llevar tiene mucho que ver con tus resistencias y con el miedo que le tengas a lo nuevo. Hay personas que tienen como cierta, a ver, como que tienen más valentía, llamémosle de alguna manera, y hay personas que por ahí necesitan más tiempo porque tienen una programación muy enquistada y muy arraigada y muy sostenida desde el miedo, ¿sí? Entonces, los tiempos de cuánto te puede llevar como co-crear otra realidad y que puedas conectar con otra información del campo, para mí es un misterio. Yo lo he visto en mí y en mis consultantes, que te digo que a veces en la consulta hay un cambio instantáneo, como es un acto de conciencia realmente te libera. Entonces, que vos puedas ver con otra percepción el conflicto que te tiene ahí como repitiendo una información o un estado mental que no te agrada, digamos, ¿no? Y que puedas atraer otra realidad, lo he visto de manera instantánea y a veces lo he visto que a la persona le lleva meses. Pero eso para mí es muy misterioso, es muy del, a ver, los caminos del alma son muy misteriosos, entonces para mí decirte te va a llevar un día o 21 sería realmente mentirte, ¿sí? Porque no sé, he visto de todo. He visto actos de conciencia muy rápidos y otros que por ahí llevan meses, como te decía antes. Y hay personas que al año vuelven a consulta y me dicen, me he dado cuenta el mes pasado, lo que hablamos hace 10 meses y he hecho un cambio en mi vida 180 grados. Entonces es muy misterioso el camino del alma. Para mí tiene mucho que ver con tus resistencias y el miedo que tengas, porque en definitiva eso es lo que no te deja, esa es la vibración que no te deja conectar con tu ser real, que es 100% amor. Un ser que es abundancia, que es armonía, que tendría que estar conectado con las mejores creaciones, ¿sí? En tu vida, con los mejores sueños. Lo que pasa que, bueno, el miedo está muy arraigado. A ver, recordá como dijimos antes, estamos programados a nivel familiar y a nivel sociedad también. Nos meten mucho miedo desde muchos paradigmas, desde la salud, la educación. Sí, entonces, claro, estamos muy bombardeados de programas mentales que nos limitan realmente. Y lo que me preguntabas antes de otro caso, por ello recuerdo el caso también de una persona que me impactó bastante, una mujer que venía con un sobrepeso, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese momento le pregunté, ¿cuántos kilos de más sentís que tenés? Y me dijo 15. Y a mí hay algo que me llevó como a llevarla a sus 15 años de edad. Claro, y a sus 15 ya había sufrido un abandono muy fuerte. Su padre se había ido de su casa y las había abandonado, ¿no? Con su madre. Y ahí yo lo relacioné con lo que vimos mucho en bioneuroemoción, en mi formación de bioneuroemoción, que muchas veces el sobrepeso tiene que ver con un abandono y con un... Porque ¿qué pasa? Biológicamente tu cuerpo, ¿qué hace? Se prepara para sentirse, para estar solo, ¿no? Entonces empieza a comer alimentos y a retener alimentos en ese cuerpo porque va a ser abandonado, ¿no? Entonces es como una respuesta biológica a veces esos kilos de más. Ese sobrepeso tienen que ver con que en tu inconsciente está sintiendo la amenaza del abandono. Y en esta persona fue literal, porque a sus 15 años su papá las dejó. Entonces, claro, ella como que su inconsciente vivió tal amenaza y tal estrés que se hizo toda esa capa protectora y de guardar alimentos porque no iba a estar ese progenitor, digamos, trayendo el alimento a la casa. Obviamente que además de ver esos kilos de más y el abandono,
nos conectamos con la emoción, ¿no? Que quedó enquistada en ese momento y fue de mucha ira. Ella tenía mucha ira contra su padre. Entonces, claro, cuando pudimos como ir destrabando esa ira, accedimos al campo cuántico con las meditaciones, pudimos como encontrar el bloqueo, la programación mental, y ella a través de las meditaciones fue atrayendo otras posibilidades del campo. Bueno, con el tiempo pudo bajar esos kilos de más y dejar de tener esa ira guardada y poder atraer otra posibilidad del campo. No sé si queda claro, pues yo a veces quiero transmitir muchas ideas y me trabo, pero decime si va quedando claro lo que te voy transmitiendo. Sí, sí, va quedando clarísimo. Muchísimas gracias, Luciana. Bueno, me parece súper interesante, ¿no? El hecho de cómo el ser humano se sobrepone, ¿no? Ese instinto de supervivencia a cualquier cambio, ¿no? También está dentro de nuestro inconsciente y muchas veces no somos conscientes, ¿no? O plenamente conscientes de que eso sucede por una razón, ¿no? Que al final es eso, el sobrevivir y el poder tratar de afrontar ciertas situaciones. Bueno, Luciana, si quieres transmitirnos alguna cosita más antes de que acabemos con esta parte de entrevista. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría transmitir es esto, hay programaciones que también son favorables, o sea, nosotros tenemos que pensar que estamos un 95% a nivel subconsciente, ¿sí? Y eso son dos programaciones mentales. Un 5% tenemos de conciencia. Entonces, nuestro 5% nos quiere conectar fácilmente con ese campo cuántico de información, pero tenemos que indagar en ese 95% para ver qué te está trabando, justamente, o qué creencia limitante te está trabando a acceder a ese campo de información, ¿sí? Entonces, esto que te decía antes, también pensar que hay programas que son favorables. Hay un programa mental que me tiene acá hablando con vos y haciendo una charla de algo que a mí me encanta y me llevó a expandirme un montón en mi vida. Entonces, esto es un buen programa mental. Yo a veces a mis consultantes les digo, no hay que tocar todos los programas mentales, algunos están buenísimos, hacen que te superes, que quieras como, no sé, por ahí estudiar una carrera que te gusta o mudarte de país, todos son programaciones mentales y hay algunas que están buenísimas. Para mí hay que ir a tocar eso que no te hace feliz, eso que te hace sentir limitado, trabado, esa creencia que te hace, es fácil acceder al campo cuántico, yo no creo que sea para mí. No, sí, es fácil y todos podemos acceder, desandar también esa creencia. Todos vinimos a ser felices y a ser libres. Entonces, ¿por qué creernos que no? ¿Por qué decir no? ¿O por qué pensar a mí no? Todos tenemos la capacidad de mejorar nuestras vidas. Eso es lo que yo quiero transmitir. Si vas resonando con mi creencia, ¿no? De que estamos programados, de que podemos acceder a un campo cuántico, de que las posibilidades son infinitas, bueno, pues bien, metámonos en el proceso de ir co-creando otra realidad y desandando programas que no nos sirven. Estamos muy programados desde el miedo, ¿sí? Bueno, mucho de lo que estamos viendo hoy en el mundo también, ¿sí? Son programaciones mentales que nos dejan pequeños. Y todos bueno, somos todos dioses en acción. ¿Por qué no expandirnos en nuestro mayor potencial? Eso es lo que a mí me gustaría transmitir en esta charla, ¿no? Muy bien, pues gracias Luciana por esta fabulosa entrevista que has compartido con nosotros. Y bueno, precisamente nos hablabas previamente, ¿no? De que tú ayudas a mucha gente, que tú has vivido también tu proceso personal y eso te ha llevado a ayudar a otras personas. Así que me gustaría pasarte la palabra para que a todas estas personas que están aquí en este lado del chat conmigo hablando en este momento y que me están transmitiendo que se sienten un poco así, ¿no? Hay gente que se identifica con este tema de la obesidad y con ese pequeño trauma infantil, ¿no? Que ha quedado ahí grabado. Hay otras personas que se identifican en el tema relacional a nivel de pareja, pues para todas aquellas personas que quieran contar con tu ayuda, te voy a pasar la palabra para que puedas indicarnos cómo lo hacemos. Bueno, sí, yo lo que quiero transmitir es que a mí me encantaría que esto quedara así como de la charla, ¿no? Que tienes el poder de cambiar tu realidad, ¿sí? No estás condenado a nada en la vida, ¿sí? Y no es mala suerte, ni que te tocó, bueno, esa frase que decimos mucho en Argentina, algunos nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? No es así, o sea, todos tenemos la capacidad de realmente de ser libres y felices. Entonces, bueno, yo mucho lo hago a través de consulta. Esto es lo que me estás preguntando, ¿verdad, Laura? ¿De qué manera yo lo transmito? Bien, lo hago en consulta individual, ¿sí? Es una consulta que dura alrededor de 45 minutos, una hora. Mucho lo hago online, ahora yo estoy con base en España, pero trabajo con gente de todo el mundo, ¿sí? Porque lo podemos hacer vía Zoom o vía alguna plataforma que nos permita conectarnos. Y en la sesión individual, bueno, ¿qué es lo que hago? En principio es conectar con el bloqueo de la persona, ¿sí? Muchas veces les pregunto qué conflicto querés trabajar y a veces la persona no sabe, dice, mira, no es que tengo un conflicto, pero cargo con una tristeza
hace años y no sé por qué. Bueno, eso ya nos está mostrando una información de tu inconsciente. ¿Sí? Recordá que nosotros somos seres 100% amor. Esa tristeza es algo heredado, una programación heredada. Quizás no la podés reconocer en tu edad cronológica cuando comenzó esa tristeza, y puede ser una tristeza de una abuela, ¿sí? Que tu inconsciente está buscando abrir esa información. Entonces, en un principio, le pregunto a la persona qué conflicto querés trabajar. Muchas veces, esto que te digo, no saben, y podemos empezar como de una emoción que los ha acompañado parte de su vida y no la quieren cargar más, y a veces es un conflicto concreto, es no consigo cambiar de trabajo, mi pareja me es infiel y a mí no me gusta esta dinámica, tengo una enfermedad, ¿sí? Tengo una alergia que se me presenta todos los años y no sé por qué, los médicos no me encuentran qué tengo, pero siempre estoy con un malestar estomacal. Entonces puede ser algo así muy concreto a nivel físico o algo un poco más abstracto de una emoción que te ha acompañado toda tu vida y no sabes por qué. Entonces, en los primeros minutos de la consulta charlamos eso, tratamos de encontrar tu bloqueo, el programa mental, ¿sí? Yo, como te decía antes, soy muy visual, a mí me resulta como fácil leer el campo cuántico justamente de la persona, y soy muy visual. Entonces, muchas veces a partir de las imágenes que describo, le voy contando a la persona lo que veo y vamos haciendo como una charla en donde entramos en su subconsciente para destrabar ese bloqueo, ese programa mental, y generalmente les suelo dar ejercicios para que puedan acceder al campo cuántico y atraer otra realidad. Estos ejercicios son meditaciones. Yo he encontrado esta manera como de fácil, digamos, de acceder, porque tu cerebro, como te decía antes, necesita el hábito, ¿no? Necesita como reconocerse en un nuevo circuito neuronal. Entonces, muchas veces, con la información que sale en la consulta, ya es como obviamente, como toda nueva información que va recibiendo tu cerebro, pero a veces la persona necesita ejercicios extra. Entonces es no solo lo que vemos en la consulta, pero se llevan ejercicios para hacer en la casa, digamos, ¿no? Y esto es desde la consulta individual, que generalmente, yo siempre digo, con una ya está. O sea, si es, a ver, después si hay algo que necesitas como un acompañamiento más semanal o quincenal, obviamente hay otras herramientas, un psicólogo, pero esto es como algo que tiene que ser puesta de conciencia y cambio, ¿sí? Y que puedas acceder a otra información del campo. Entonces, esto desde la consulta individual, que las hago online, también las hago presenciales, pero esto obviamente es aquí en España. Yo estoy con base en Girona o Barcelona, ¿sí? Donde paso consulta. Y después, bueno, hago cursos y charlas. Los cursos, en este momento no tengo uno programado, pero sí suelo hacer cursos que he hecho por Zoom también y presenciales, donde le enseño a la persona también cómo acceder al campo cuántico y que pueda como llevarse esa herramienta a su casa para, bueno, justamente para ir co-creando otras realidades. Que pueda la persona también empezar a darse cuenta cuál es mi bloqueo, cuál es mi programa mental, porque uno se entrena en esto también, ¿sí? Bueno, pues Luciana, vamos a ir a por la ronda de preguntas porque hay un montón ya y vamos a ver a cuánto nos da tiempo de responder. Yo quiero recordaros a todos que las redes sociales de Luciana están en la caja de descripción en la plataforma de YouTube, tanto en este momento en directo como si estáis viendo esto más tarde en diferido. Ahí vais a poder encontrar el enlace linkeado simplemente para cliquear y llegar hasta ella. Y bueno, vamos a arrancar, como te decía, con la ronda de preguntas porque el chat se nos llena y se nos descontrola. Vamos a arrancar con Grace, que nos escribe desde YouTube y nos pregunta cómo puede desprogramarse para acceder a las infinitas posibilidades. Bien, como hablábamos antes, la desprogramación tiene que ver primero con que observes tu entorno, ¿sí? Entonces recordá, Grace, que estamos programados mentalmente. Entonces, sería bueno que te autoindagues, que observes en qué es o qué estás viendo ahí en tu vida que no te gusta. Eso es lo primero que tenés que observar, porque si no, sí, yo me quiero desprogramar, pero no sé de qué. Y esto es importante que vos, bueno, como hay una frase muy conocida de Joe Dispenza que dice, donde va tu atención, ahí está tu destino. Donde pone uno su energía, va su destino. Entonces es importante primero que veas dónde estás poniendo tu atención. Observa tu entorno, o si ya sabes qué conflicto querés trabajar, ¿sí? Observa qué emoción hay detrás de eso. Eso es súper importante que lo veas, porque la emoción, entendida como vibración, es lo que te conecta con el campo cuántico, ¿sí? Entonces, observate en que, si es que no sabes qué conflicto querés trabajar, observa tu entorno. Por ejemplo, qué tipo de situaciones vas repitiendo que no te agradan, que te generan fastidio, que te dan miedo, que te dan tristeza. Eso es lo que se puede desprogramar. Y para desprogramar, lo más importante es la puesta de conciencia, ¿sí? Es que
pongas conciencia sobre ese programa mental que quieras desprogramar. Obviamente a veces no es fácil solo, por eso está bueno que busques algún acompañamiento, ¿sí? Porque a veces uno está tan programado que es muy difícil por ahí. No muy difícil, eso también es una creencia, pero es menos fácil, digamos, como encontrar la manera de ver esa programación. Pero yo lo que te sugiero, Grace, observa tu entorno, observa mucho lo que estás proyectando constantemente y qué situación repetitiva es la que no te agrada, y ahí es como la punta del ovillo, ¿viste? Para que empieces a ver qué programación es lo que podés desprogramar. Muy bien, gracias Luciana. Gracias también a Grace por su pregunta. Continuamos y la siguiente nos la hace Leticia Zurit. Desde la plataforma de YouTube nos dice, cuando somos neófitos en el campo cuántico, ¿cómo debemos empezar o cuál es el primer paso? El primer paso lo que haría, yo lo que te sugiero, Leticia, es que encuentres un espacio de tranquilidad donde puedas bajar completamente al corazón, ¿sí? Y sientas como esa paz y esa, a ver, ¿cómo te lo puedo transmitir? Y esa sensación de presencia, de estar muy presente, a ver cómo es tu conexión con el campo cuántico. Porque ¿qué pasa? Como te decía antes, tenemos muchas maneras de conectarnos con ese campo cuántico. Podés recibir imágenes, podés tener sensaciones corporales, ¿sí? Hay gente que escucha una voz, ¿sí? O telepatía. Uno se comunica a veces con telepatía. Te empiezan a venir pensamientos que decís, pero ¿de dónde me salieron estos pensamientos? Eso es la conexión con el campo. Yo lo que te sugiero como un ejercicio es que 10 minutos al día te sientes tranquila en un lugar de tranquilidad, hagas 10 respiraciones profundas y le hagas una pregunta al campo cuántico. A ver de qué manera te viene esa información. Empezá a jugar con eso, porque esa es la manera que empezás a ver que tenés una conexión constante con ese campo cuántico de información. Hacele una pregunta concreta, por ejemplo, ¿cuál es el bloqueo que tengo en este vínculo de pareja donde no estoy siendo feliz? Hacele una pregunta bien concreta al campo cuántico. Y en un espacio de tranquilidad, cerrá los ojos y fíjate de qué manera te viene esa información. A veces puede ser que abrís los ojos y justo pusiste la mirada en un libro que tenés en la biblioteca, que el título te da la respuesta. El campo cuántico siempre, siempre responde. Empezá a jugar, a conectar con ese campo cuántico de información, y yo lo que te sugiero es a través de un espacio de tranquilidad y de paz, que lo puedes hacer meditando. Muy bien, gracias Luciana. Vamos a por una siguiente pregunta. Nos llega desde Colombia en esta ocasión. Sandra Patricia Gil. Bueno, ella nos cuenta un poco su historia, ¿no? Nos dice que tomó malas decisiones, perdón, con su hija, que le hizo daño y que su hija con ella le ha sucedido lo mismo, se han hecho daño entre ambas. Nos pregunta si es posible volver al vientre de mamá para reconectarse con ella y para que su hija haga lo mismo y así pues puedan solucionar esta situación. Bien, ahí, ¿me repetís el nombre? ¿Sandra? Sandra Perdón. Patricia, sí. Ahí está, Sandra. Mira, Sandra, en principio es lo que le pase a tu hija no sabemos, es lo que a vos te suceda en esa situación, ¿sí? Porque es posible que a mi hija llevarla al vientre. No, no, no. Vos concentrate en vos, porque probablemente ya tenga otras programaciones mentales, ¿sí? Ahora, ¿es posible ir para atrás? Sí, acuérdate que el inconsciente es atemporal. Entonces, a tu cabeza le va a parecer que estás yendo 20 años atrás o 25 años atrás, pero el inconsciente está en un eterno presente. Así que vos podés resolver cualquier situación o conflicto, aunque haya sucedido hace 50 años, ¿sí? Ahora, ¿se puede ir a resolver un conflicto en el vientre? Claro que sí. Hay que ver qué emoción ahí quedó, qué emoción oculta hay detrás de eso. Y yo en principio lo que me sale decirte es ver ese conflicto sin culpa. ¿Sí? ¿Nos hemos hecho mucho daño? Bueno, bien, pero que no haya culpa, ¿eh? La culpa es una construcción mental, ¿eh? Uno tiene responsabilidad sobre los hechos, pero quita la culpa de lado, porque la culpa no te deja ir avanzando, ¿sí? La culpa nos castiga, nos tira como nos da como un látigo, ¿sí? Como decir, ¿cómo puede ser que haya...? La culpa es mental. Uno tiene responsabilidad sobre sus hechos. Entonces, esto me sale decirte, como empezar a ver la situación como estaba programada, y tu hija probablemente también, y estábamos en un círculo repetitivo donde nos estábamos haciendo daño desde una programación que está en nuestro subconsciente y que yo no la había hecho consciente. Y ahora probablemente sí. Entonces ahora vos podés reparar esa información haciéndote responsable, comprometiéndote con tu sanación, pero sin culpa.
Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta que nos llega desde aquí, desde España, desde donde yo estoy emitiendo, con Sara del Carmen. Sara nos dice, hola, cuando estás en etapa de cambio personal, 180 grados, ¿cómo afectan esas programaciones? ¿O es que en parte también se están modificando al cambiar ciertos hábitos? Ahí nos aclara o nos pones unos pequeños ejemplos de drogodependencias, amor propio y bueno, cosas que influyen directamente, ¿no?, a nuestra persona. Bueno, Sara, a ver, sí, cuando estás en un proceso de cambio probablemente te estés desprogramando. Me da como la sensación cuando estás hablando como que sí, debes estar con cambios profundos, pero sí, tiene que ver con seguramente te estés desprogramando. A ver, yo acá lo llamo programación, desprogramación, sí, pero bueno, por ahí otras técnicas te lo llamarán de otra manera, sí, con que tiene que ver con un salto cuántico, un cambio personal, pero sí, te estás desprogramando básicamente. Entonces, ese cambio de 180 grados seguramente tenga que ver con una desprogramación. Yo lo que haría es, bueno, acompañarte con mucho amor en eso. A ver, un salto de conciencia, es un salto muy amoroso, porque nos estamos liberando de una carga pesada. Entonces, todos estos cambios que te acompañas con mucho amor, ¿sí? Con técnicas amorosas, amistades amorosas, alimentación amorosa, ¿sí? Porque uno está en un proceso de sanación. Entonces, bueno, no sé si contesté más o menos tu pregunta, pero sí tiene que ver con desprogramarte justamente hacer cambios. Desprogramarte desde, no sé, pasar de una alimentación que te intoxica, a una alimentación mucho más sana y saludable, eso también es una desprogramación, ¿sí? Todo es desprogramación de un subconsciente. Perfecto, pues continuamos y volamos ahora hasta Argentina para responder la pregunta de Sisu, que nos escribe en la plataforma de Twitch. Nos dice, ¿el campo cuántico sería un lugar de información? ¿Es un lugar en la mente? ¿Ahí se encuentran buenos pensamientos? ¿O los malos pensamientos también se encuentran en un campo que sería como de más fácil acceso? Interesante, es muy interesante esa pregunta. A ver, bueno, lo que pasa es que yo traté de acotarlo así como una charla de 45 minutos, porque podemos estar hablando 8 horas de esto más o menos, porque el campo cuántico sí es un... A ver, desde otras visiones el campo cuántico sería como tu registro akáshico, ¿sí? Es donde están todas las posibilidades de tu alma en manifestaciones. Entonces, que uno puede conectar con malos pensamientos va a depender de tu programación. Vos recordá que sos un ser 100% amor, ¿sí? Entonces, que vos conectes con malos pensamientos en un campo de posibilidades va a tener que ver con que seguís repitiendo una programación desde tu miedo o tu enfado o tu tristeza, ¿sí? Porque en realidad, en ese campo cuántico, las posibilidades son infinitas y hay posibilidades de manifestación de vibraciones muy elevadas. Si vos seguís conectando con una emoción baja o con un pensamiento de baja vibración, como creo que es lo que estás diciendo, y tiene que ver con tu propia programación mental que todavía está ahí patinando en una emoción de vibración baja, ¿sí? Si vos te desprogramas de eso, el campo te va a traer las mejores posibilidades. Yo creo que tu pregunta un poco apunta a si ese campo es solo amor, ¿sí? O si hay solos pensamientos de amor. Bueno, es un campo de infinitas posibilidades. Nosotros acá lo que estamos pensando, o a lo que apuntamos, es que justamente eleves tu vibración. ¿Para qué seguir atrayendo de ese campo las mismas posibilidades de vibración baja, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidades de vibración baja ahí también? Sí, claro. O sea, las posibilidades son infinitas, pero obviamente si estamos desprogramándonos es porque queremos elevar la vibración a un pensamiento mucho más amoroso, positivo, de gratitud, de compasión. Vos sos co-creador de tu realidad constantemente, ¿sí? Entonces, si hay algo que te lleva a una vibración baja es porque aún estás vibrando bajo. No es que eso te viene de afuera como una magia negra, ¿sí? O sea, eso lo podés desprogramar y frenar. No sé si más o menos ahí te contesté, pero bueno, es lo que se me viene con tu pregunta, ¿no? Gracias, Luciana. Y bueno, Ah. últimas preguntas de la tarde. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es muy cortito, siempre lo digo. Y bueno, como decía Luciana, ¿no? Podríamos estar más de 8 horas incluso aquí respondiendo preguntas, hablando de este tema. Pero bueno, como el tiempo es tan limitado, yo quiero recordaros, como siempre, que vais a obtener luego una opción de dejar vuestras preguntas en comentarios en diferido si no tenéis la oportunidad de que se haya respondido aquí en directo o si lo estáis viendo más tarde, ¿vale? Para que ahí Luciana pueda leeros, pueda hacerse presente también entre vosotros y pueda responderos. Continuamos también desde España, nos escribe Silvia Hernández en la plataforma de YouTube y nos dice que qué puede significar la aparición de Sabañones. La aparición, perdón. De Sabañones. Sabañones. Bueno, a ver,
hay otra cosa. Yo no soy muy del manual de un dolor de estómago es esto. Hay manuales escritos para mí, por ejemplo, la enfermedad como camino, ¿sí? Que son muy, para mí te acotan, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A mí desde mi experiencia, yo lo que vi, que entras al campo del inconsciente de la persona y hay miles de posibilidades. Lo que a mí se me viene a decirte desde lo que yo recibo así como imagen de tu campo cuando me haces la pregunta, es que para mí eso tiene que ver por ahí con estos abañones que estás sintiendo, ¿sí? Como, a mí se me viene como una sumisión, ¿sí? Y como una desvalorización. A ver si esto te sirve, ¿sí? Como no sentirte capaz de. Yo acá lo que estoy haciendo es conectando con tu campo energético porque a mí las cosas del libro, mucho, desde mi experiencia, lo que fui viendo es que no están así, ¿sí? Si yo conecto con tu campo, lo que veo es una desvalorización, ¿sí? Y como una sumisión. Y en esa desvalorización mucho enojo. Decime si por ahí te resuena y si querés después me seguís escribiendo por mis redes y lo hablamos, o por acá por el canal de YouTube de Mindalia o lo que sea. Porque a mí, a ver si eso te resonó, ¿sí? Porque yo mucho, no soy mucho de esa idea de un dolor, una alergia es tal, así como, no soy muy de manual yo, porque he visto de todo. Yo prefiero conectarme con el campo energético de la persona y ver qué información se me viene de ahí. Genial, Luciana. Bueno, ahí, como decíamos, están las redes por si queréis contactar a Luciana y seguir solucionando un poquito este entramado, ¿no? Personal que tiene cada uno con ella. Vamos a finalizar desde Buenos Aires. Nos escribe Rosa Jiménez en la plataforma de YouTube y nos pregunta qué nos traba o qué es lo que no vemos cuando intentamos avanzar, pero la otra parte, no sabemos si se refiere a una pareja o a alguien familiar, siempre pone excusas o se interpone otra tercera persona. Sí, ahí, Rosa era el nombre, perdón. Rosa, ¿no? Rosa, Sí. Mira, Rosa, ahí es importante que vos veas que todo lo que estás proyectando tiene que ver con tu programación mental. Entonces, a vos te va a parecer que el otro te pone un obstáculo y que el otro es el responsable de eh, que el otro te miente. Pero en realidad, desde tu programación mental, vos te estás mintiendo a través del otro, ¿sí? Vos te estás castigando a través del otro. Entonces, empezá a ver en qué te mentís a vos misma, en qué te castigás a vos misma, qué obstáculos te pones a vos en tu vida. Porque a mí muchas veces cuando vienen, mi pareja me es infiel y no va a cambiar nunca, me hace mucho daño, empezá a ver, porque tu cerebro y tu programación mental está proyectando esa infidelidad, dónde te estás siendo infiel a vos mismo. Porque cuando vos cambies esa percepción, el afuera va a cambiar. Pero te lo puedo asegurar, el otro va a dejar de ser un obstáculo en tu vida cuando vos hayas descubierto, perdón, dónde te pones tus propios obstáculos. gracias, Luciana. Con esta última respuesta finalizamos la parrilla de la tarde de hoy. Y bueno, ahora me gustaría pedirte para la gente que no está en YouTube, Luciana, que nos dejes tus redes a voz física por si te quieren buscar en el buscador de otras redes que no sean en este momento YouTube. Bien, bueno, pueden encontrarme en Instagram, que ahí es donde posteo mucha información, videos, posteo ejercicios gratuitos y meditaciones gratuitas también, que es luciana.tronfi, ¿sí? Ese es mi Instagram. Y después, si quieren ver mi página, es lucianatronfi.com. Ahí también van a encontrar información y se pueden suscribir a un newsletter, donde ahí también voy a veces enviando así información de cositas interesantes. Gracias, Luciana. Para mí ha sido un verdadero honor poder acompañarte, poder aprender de ti. Me encantó tu forma de explicar, tu forma de ser tan transparente y hacerlo tan sencillo, ¿no? Como te decía al inicio. Y yo creo que eso se ha transmitido también a toda nuestra comunidad que nos ha acompañado en este directo. Te voy a pasar la palabra por si quieres aportar alguna cosita más, algo más de lo que ya nos has aportado y nos has enseñado hoy, y también para que te puedas despedir. Bueno, muchas gracias Laura, ¿sí? Muchas gracias al canal Mindalia por toda la amorosidad, por abrir este espacio que es realmente, esto no tiene precio, porque para mí que todos descubramos que tenemos la capacidad de ser libres y de vivir la vida que queremos en un mundo donde estamos tan programados desde el miedo, no tiene precio esto, ¿sí? Es invaluable. Y nada, bueno, despedirme bueno, con mucho agradecimiento por este espacio, porque es algo que yo quiero transmitir que me ha servido a mí, me he desprogramado bueno, de situaciones muy complejas, entonces digo, todos podemos, todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. Pues un abrazo enorme, que sigas cosechando muchísimo éxito, Luciana. Y bueno, hasta aquí esta entrevista
Junto a Luciana Tronfi, gracias por estar ahí al otro lado. Nos vamos a despedir, pero en apenas unos minutos continuamos como siempre en una tarde de información consciente. Así que nadie se vaya, que en un poquito estamos de vuelta.